El fuego de Dios en nuestra vida, hermanos, es lo más importante que podemos tener. Hermanos, para recordarles nomás para la reunión de matrimonios, es el último sábado de este mes, o sea, es el 29 de noviembre. Y es nuestra última reunión y la idea es que podamos tener un pequeño intercambio de regalos enfocados a la Navidad, o sea, algo navideño que podamos regalarle a nuestro esposo, a nuestra esposa. Yo sé que en Navidad siempre hay ese intercambio de regalos entre familias, pero queremos hacer algo especial, ¿verdad?, entre nuestras parejas. Entonces, hermanos, que no sea nada de la cocina nomás, ¿verdad? La servilleta navideña, cosas así, ¿no? Algo que pueda servirle, por decir, hermano, un gorrito, una bufanda, cosas así. Sencillas, pero que muestren, hermanos, nuestro aprecio, nuestro cariño a nuestra esposa, a nuestro esposo. Entonces, igual que estemos invitando, ahí atrás está el aviso, ahí están los detalles, y en la tarde vamos a traer invitaciones físicas, aparte de las invitaciones que vamos a subir al grupo de la iglesia, hermano. Entonces es muy importante eso, que lo tomen en cuenta y estemos orando por estas actividades de matrimonios, hermanos. Y también, como decían, acerca de nuestra comida navideña, es el 21 de diciembre, y que podamos preparar, hermanos, alguna actividad especial, que usted quiere preparar un canto, una lectura bíblica o algo que quiera compartirnos, hermanos, igual que lo vaya preparando para ese día también. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque ya vamos avanzando también en algunas cosas de la obra. Ustedes pueden ver en la parte de al lado, nuestra hermana Noche estuvo trabajando, ya se tiró la marquesina, salió un montón de escombros, pero ya está limpio, no hace falta únicamente concluir la parte del pequeño muro y después poner el alambre, ¿verdad?, para que tener seguro esta propiedad. Y hermanos, estamos orando también por que este año podamos avanzar con la hipoteca. Es el lugar que Dios nos ha dado de una manera maravillosa. Hemos visto cómo el Señor proveyó este lugar, ¿no?, bien rápido, y bueno, ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte, ¿verdad? Entonces, estamos orando, hermanos. La palabra dice que Dios bendice, hermanos, Salvador alegre. Y hermanos, cuando damos para el Señor no se queda con nada. Y hermanos, damos gracias a Dios también por nuestros visitantes, hermanos, bienvenidos, cada uno de ustedes, nos da mucho gusto verlos aquí. Y vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, en San Juan, capítulo 8, versículo 29. Estamos hablando acerca del carácter de Cristo. La Biblia dice que debemos de ser imitadores de Cristo, ¿verdad? No vamos a ser como Él, pero al menos podemos imitarle, ¿verdad?, a cómo es Él. Y hermanos, estamos hablando acerca de la mansedumbre, ¿verdad? La vez pasada hablamos acerca de la mansedumbre, la humildad, de todo el carácter del Señor, el carácter de siervo que Él tuvo. Pero hay otra parte del carácter, hermanos, de Cristo que es muy importante que nosotros imitemos, y es, hermanos, la obediencia. Hoy vamos a hablar acerca del carácter de Cristo, muy importante, hermanos, tan importante que sin ese carácter de Cristo, usted y yo no seríamos salvos, y es la obediencia. Dios quiere que nosotros seamos como Él, obedientes. Busque por favor San Juan capítulo 8, versículo 29, hermanos, por favor. Vamos a tomar ese versículo como base. San Juan capítulo 8, versículo 29. Ahorita tenemos varios hermanos que han salido a motivo del puente y está hablando por ellos para que regresen con bien de visitar a sus familias, ¿verdad? San Juan 8, 29. Y cuando lo tengamos, hermanos, vamos a leerlo todos juntos. Dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Vamos a leer otra vez. Dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado, como dice tu palabra. Siempre has estado con nosotros. A veces, aunque no hemos sido muy obedientes, sin embargo, tú has estado con nosotros. Y Padre, por eso te alabamos y te bendecimos hoy y agradecemos tu presencia, Señor, en nuestras vidas y en este lugar. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a través de su santa palabra. Y Padre, lo único que queremos es que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado el día de hoy.
Padre, glorifícate, Señor, en nuestras vidas a través de nuestra obediencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y dice el Señor Jesús en la última parte del versículo, dice, no me ha dejado solo el Padre, dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podríamos decir así? Yo hago siempre lo que agrada al Padre. Y hermanos, cuando tenemos esa confianza, hermanos, sabemos que dice, no me ha dejado solo el Padre. Dios no me dejará solo. Y hermanos, hablaba esta semana con un carpintero que nos está haciendo un trabajo, ya lleva un poquito de tiempo. Usted sabe, los carpinteros, los albañiles, los herreros siempre son de ese tipo de que hay que estar ahí detrás de ellos. Y me decía que tiene un problema, que no tiene mucha gente que le ayude. Llegan ayudantes, están un rato y se van. Y sobre todo esas nuevas generaciones, ¿verdad? Que no duran. Dice, llegan y quieren buscar trabajo y le pregunto, ¿qué sabes hacer? Pues nada. Pero ¿y cuánto me va a pagar? Quieren ganar bien, pero no saben hacer absolutamente nada. Y dice, pero yo te voy a contratar de ayudante, te voy a dar tanto. No, dice, no me conviene. Entonces andan buscando trabajo y deseando a Dios no encontrar, ¿verdad? O de repente sí se quedan, pero dice, pasan más de tiempo en el celular. ¿Y por qué pasas tanto? Es que hay una emergencia, 48 emergencias en el día. No puede ser, dice, o llegan tarde, dice, la entrada es a las 7:30, llegan a las 10, a veces no llegan, dice, tuvo un problema. Y al siguiente día otra vez otro problema. Todos los días tienen problemas. Muy complicado es encontrar gente que pueda ayudar y les doy instrucciones, dice, y no la siguen, dice. Hermanos, qué importante es la obediencia. Hermanos, al hombre, ¿sabe? Al hombre caído, al hombre sin Cristo, hermanos, le cuesta seguir las reglas. Y más esta nueva generación, les cuesta seguir un horario de trabajo. Es que hay que entrar a esa hora, ellos llegan más tarde, por eso prefieren el home office, ¿verdad? Porque da más libertad. Hermanos, a la gente le cuesta seguir las reglas. Y hermanos, y eso se va en todos los aspectos de la vida, en el matrimonio. La Biblia dice que la esposa dice que se sujete a su marido, ¿verdad? Como Cristo se sujeta a la iglesia. Y hoy esa palabra, sujeción, someterse unos a otros en el temor de Dios, no es buen vista. Y si le dice a una mujer o el día de hoy, es que tienes que sujetarte a tu esposo, va a decir, es que es un macho paternalista, ¿verdad? Lo que dicen, ¿no? Las feministas, ¿verdad? De que son machos paternalistas, ¿verdad? Que quieren tener sometida a su esposa todo el tiempo. Y hermanos, esa es la parte de que el mundo no quiere, hermanos, participar de la sumisión, de la obediencia. Y menos el hombre, ¿verdad? El hombre dice que debe someterse, de sujetarse a Cristo también, porque Cristo es la cabeza de todo varón. Y el hombre dice, ¿por qué? Yo no tengo que sujetarme a nadie, yo puedo hacer mis cosas yo solo. Los hijos, hermanos, en la sujeción a sus padres, dice que sean obedientes a sus padres. Y hermanos, es lo que menos encontramos hoy. Qué difícil les cuesta a los muchachos de hoy en día obedecer. Y ustedes pueden ver cómo las mamás batallan, ¿verdad? ¿Con qué es lo que batallan las mamás en la obediencia? Con el cuarto, ¿verdad? En el cuarto, que recojan sus zapatos, que recojan sus calcetines, ¿verdad? Que parecen botas los calcetines, pero ya se paran solitos. O están ahí abajo de los colchones que parecen animales muertos, que están ahí secados de hace tiempo. Todos tiesos, ¿verdad? Es difícil, hermanos, la obediencia les cuesta mucho a esta generación. Pero hermanos, la Biblia nos dice que nosotros debemos de ser hijos obedientes con nuestro Padre Celestial. Busque por favor 1 de Pedro capítulo 1 versículo 14. 1 de Pedro 1, 14. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Cuando lo tengamos, lo vamos a leer todos juntos. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Dice la palabra, como hijos, ¿qué? Obedientes. Dios quiere, hermanos, que sus hijos sean hijos obedientes. ¿Obedientes a quién?
al Señor, obedientes a su palabra. Dice que no tomemos la forma o que no volvamos a esos deseos que antes teníamos, dice, estando en nuestra ignorancia. Hermanos, Dios demanda obediencia de nuestra parte y muchas veces, hermanos, ahí es cuando ya no nos gusta. Nos gusta el cántico, nos gusta lo que se hace en la iglesia. Pero hermanos, cuando Dios demanda obediencia de nosotros, de cosas que tenemos que dejar y que a nuestro Padre Celestial no le agradan, ahí ya no nos gusta un poco esa parte de la obediencia. Porque preferimos, hermanos, seguir, como dice la palabra, en nuestra ignorancia, haciendo las cosas que agradan a nuestra carne y vivir en la rebeldía de nuestro corazón, que vivir en obediencia a Dios. Hermanos, si nosotros encontramos en la Biblia la definición de pecado, es todo lo contrario a la obediencia, ¿verdad? El pecado es desobediencia a Dios. Eso es el pecado, desobediencia a Dios. Mire, 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado, dice, es infracción de la ley. Hermano, la definición de pecados es la desobediencia a los mandamientos de ¿quién? De Dios. Ese es el pecado, la desobediencia. Y hermanos, cuando nosotros no vivimos en obediencia a Dios, nosotros estamos ¿qué? Estamos pecando. Y hermanos, nosotros sabemos cuando desobedecemos a Dios. Lo sabemos. Cuando usted no perdona, usted está quebrantando los mandamientos de Dios. Porque dice la palabra, perdonándonos unos a otros como Cristo, como Dios también nos perdonó a nosotros. ¿En quién? En Cristo. Cuando usted, hermanos, codicia, ¿verdad? Una mujer, la Biblia dice que usted está pecando también. Dice, no codiciará la mujer de su prójimo. Cuando usted ve a alguien con lujuria también, hermanos, cuando usted anda en pecado de adulterio, fornicación, pues usted está quebrantando los mandamientos de Dios. Cuando usted miente, usted está quebrantando los mandamientos de Dios. Entonces la desobediencia es quebrantar, hermanos, los mandamientos de Dios. Pero Dios no quiere que sus hijos vivan así. Dios quiere de que sus hijos, como leemos en Pedro, dice que andemos como hijos que obedientes a Dios. ¿Y por qué desobedecemos, hermanos? ¿Por qué desobedecemos? Porque muchas veces, hermanos, el diablo nos engaña y pensamos que podemos ser más sabios que Dios y salirnos con la nuestra sin recibir consecuencias, ¿verdad? No pasa nada. Es solo una mentira, no pasa nada, es solo algo que todo el mundo hace. No va a haber consecuencias. Y esa es la mentira de Satanás. ¿Sabe? Ahí en Jueces, ahorita estábamos leyendo Jueces, hay un hombre que pensó así, un hombre que ha sido el hombre más fuerte de este mundo, ¿verdad? Ya saben quién es. Sansón, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, era un hombre que era insensato. Pensaba que podía desobedecer a Dios y no tener consecuencias en su vida. Compárenme en Jueces capítulo 16, versículo 20. Jueces 16, 20. Al parecer Sansón, hermanos, había salido con la suya, había tomado mujeres de otros pueblos, ¿verdad? Que el Señor no le había mandado a temer, se había contaminado con animales muertos, había hecho cosas, hermanos, y parece que no lo alcanzaba el pecado. Pero dice la palabra que tarde o temprano nuestro pecado, dice, nos alcanzará. Y mire Sansón, cuando ya estaba con Dalila, le dijo Sansón, dice, los filisteos sobre ti. Y luego dice que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿Cuántos hermanos viven en desobediencia y juegan con el pecado y dicen, pues voy a librar la verdad como las otras veces, ya he pecado, no me ha pasado nada y miren, estoy como si nada, ¿verdad? Y Dios todavía me sigue bendiciendo. Hermanos, no debemos de jugar con el pecado. La palabra dice que el Señor es lento para la ira, ¿verdad? Pero grande en misericordia. Hermano, lo primero que usted recibe es la misericordia de Dios, porque es la que le llega más rápido. Y esa misericordia dice la palabra que es para arrepentimiento. Si usted
anda en pecado y todavía no ha tenido las consecuencias, usted está recibiendo la misericordia de Dios, porque Él es paciente, esperando que usted vuelva al arrepentimiento. Pero si usted, hermano, se mantiene en su pecado, dice la palabra que nuestro pecado nos va a alcanzar. Y mire lo que pasó, dice, esta vez, dice, saldré como las otras y me escaparé, la voy a librar. Pero hay una cosa que él no sabía. ¿Qué no sabía? Que Jehová ya se había apartado de él. Hermanos, leíamos en la lección de este viernes en las células que Dios es un Dios que santo, santo, que significa que Él es apartado del mal. El mal, hermanos, no puede convivir con Dios. Y dice la palabra en 1 Pedro 1:15, 16, dice, sed santo, dice, como Dios es santo. Dice la palabra que hemos sido llamados a santidad, no a inmundicia. Mi hermano, usted sabe el final de Sansón. Él recibió, hermanos, las consecuencias de su desobediencia. Dice que llegaron los filisteos y le sacaron los ojos y lo pusieron a moler, ¿verdad?, en un molino de piedra, atado de pies y manos. Hermanos, el pecado al final nos va a atar y nos va a esclavizar. Y a veces nosotros pensamos, hermanos, que podemos vivir en desobediencia sin tener consecuencias, porque pensamos que somos más sabios que Dios. Mira lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 21. Isaías 5, 21. Mire, dice, ay de los sabios en sus ¿qué? En sus propios ojos. Ay de los sabios en sus propios ojos, dice, y de los que son prudentes delante de ¿quién? De sí mismo. Pero a veces somos sabios en nuestra propia opinión y decir, pues es que todo el mundo lo hace, esto no es nada, ¿verdad? Y queremos justificar nosotros nuestro pecado, nuestra desobediencia, y nos volvemos sabios en nuestros propios ojos. Y dice la palabra, ay de ellos. O sea que hay una consecuencia, hermanos. Y hermanos, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Si podemos pensar que podemos andar en desobediencia y no recibir la disciplina de Dios. Parte del amor de Dios, hermanos, es su disciplina. Dice que es para que enderecemos nuestros pasos, para que lo cojo no se salga ¿de qué? Del camino. Y dice la palabra que podamos participar de su santidad. Mire lo que dice Hebreos 12:9. Escuche, dice, por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Nuestros papás, ¿verdad?, nos han disciplinado. Yo creo que muchos de nosotros nos han tocado la chancla voladora, ese de la plancha, ¿verdad?, lo que encontraban a la mano, ¿verdad? Dice, nos disciplinaban como a ellos bien les parecía, pero aún así les teníamos que respeto, ¿verdad? Los respetábamos. Y dice la palabra, ¿cuánto más? Dice, si no obedecemos a nuestro Padre Celestial, vamos a recibir, hermanos, mejores bendiciones. Y eso, hermanos, dice en el versículo 10, dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, dice, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hermanos, Dios quiere que vivamos en obediencia, y la obediencia, hermanos, va a traer a nosotros santidad. Y dice la palabra que la santidad, dice, conviene a tu casa. Hermanos, si usted vive en pecado, ¿usted cree que le hace algo a Dios? ¿Le afecta a Dios que usted vive en pecado? Hermanos, el que se va a perjudicar es usted, ¿verdad? No es Dios. Dios está en su trono alto y sublime. La santidad le conviene a usted porque lo libra de muchas situaciones en esta vida, hermanos, le libra muchos dolores de cabeza. Pero, hermanos, ¿por qué debemos obedecer? En primer lugar, porque tenemos a nuestro mayor ejemplo de obediencia. ¿Quién es? Es Jesús. Busque por favor Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10. Hebreos 5, del 7 al 10.
Hebreos 5, hermanos, del 7 al 10. Usted puede ver aquí, hermanos, la obediencia de Cristo a un extremo tan grande. Lo tenemos, hermanos, vamos a leerlo todos juntos. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos, tenemos nuestro mayor ejemplo de obediencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es interesante esto porque dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, ¿a poco Cristo era desobediente? ¿O Cristo fue desobediente? Porque dice aquí que, y aunque era hijo, dice, fíjese el 8, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia. Pareciera que este versículo nos dice que a lo mejor Cristo no era tan obediente como debería de ser hecho, pero no es cierto, porque la clave está en el versículo 7, donde dice: en los días de su carne. Hermano, usted recuerde que Jesús era 100% Dios. Él siempre fue obediente al Padre como Dios desde la eternidad, pero como hombre en su carne, Cristo tuvo que experimentar la obediencia. Por eso dice, padeció. Quiere decir, experimentó en su carne la obediencia como hombre. Por eso dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos, Jesús en su carne se sometió totalmente, hermanos, a la voluntad del Padre. Por eso él pudo decir: porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Hermanos, Jesús, dice la palabra, que tuvo desafíos como nosotros, hermanos, para poder obedecer, hablando en su carne. Él tuvo esos desafíos que usted y yo tenemos para poder obedecer. Y hermanos, la carne no quiere obedecer. Hermanos, la carne, en lugar de ir al templo, ¿a dónde quiere ir? Pues a descansar, ¿verdad? Quiere quedarse la carne ahí en la camita, ahorita que hace frío, ¿verdad? Parece que las cobijas se pegan y pesan 1 tonelada y no las podemos quitar de encima. La carne quiere ir a otro lugar, menos a buscar las cosas de Dios. Esa es la carne. Hermanos, Jesús batalló en su carne en cuanto a la obediencia. Pero hermanos, él fue tentado en su carne, pero dice la palabra que fue hallado como sin pecado. Sin pecado. Miren, en Mateo 16, 22, Jesús fue tentado ahí en su carne, pero él pudo vencer la tentación. Cuando Pedro, en un principio, ¿verdad?, se convirtió en un héroe, pero a los minutos se convirtió en villano. Dice el Mateo 16, 22, dice: entonces Pedro, dice, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontece. Pero él, dice, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, Jesús padeció muchas tentaciones. Ahí estaba una tentación, la conmiseración, ¿verdad? Pedro le dice: Señor, ten compasión de ti, mira cuánto vas a sufrir en esa cruz, mejor no, llévatela tranquilo. Jesús tuvo las tentaciones, hermanos, que usted y yo tenemos. Pero hermanos, a pesar de todas esas tentaciones, él fue obediente al Padre. Aún como hijo, hermanos, él también fue obediente. Busquen Lucas capítulo 2, versículo 51. Lucas 2, 51.
Mire, dice la palabra, y descendió con ellos. ¿Con quién? Con María y con José, ¿verdad? Y dice, ¿qué dice después? Y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Dice, y estaba sujeto. Hermano, Jesús es Dios. Él no tendría por qué sujetarse a unos humanos, como un carpintero, como José, a una María. Él no tendría por qué hacerlo siendo Dios, pero en su carne, Él se sujetó a ellos. Y hermanos, para los jóvenes, para los niños, tenemos este gran ejemplo de obediencia de Jesús. Pero hermanos, Jesús cuidó de su familia en obediencia hasta el final. Él cuidó de su madre hasta el final. Miren Juan 19:27. Juan 19:27, hermano. Usted puede ver la obediencia de Jesús hacia sus padres, cuidando de ellos, hermanos, aún en la misma cruz. Jesús se sujetó a sus padres. Mire, después dijo al discípulo, he aquí a tu madre. ¿Qué discípulo era? Era Juan, ¿verdad? ¿Por qué se la dejó a Juan y no a Jacobo o a Pedro? Porque era el más amoroso. ¿Sí? De todos los discípulos, hermanos, el más amoroso era Juan, ¿verdad? El discípulo amado es llamado en la Biblia. Y hermanos, dice en el versículo 27, bueno, el 26 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Hermanos, la obediencia de Jesús hacia sus padres fue hasta el final de su vida. Hermanos, nosotros tenemos que vivir en obediencia siempre, en todos los aspectos de nuestra vida, con nuestros padres. ¿Verdad? Usted dice, yo no vivo con mis papás, pero usted debe honrarlos de todas maneras. ¿Cuándo fue la última vez que le envió unos centavitos a ella a su viejita? O a ese viejito que lo cuidó, que estuvo con usted en enfermedad, cuando le cambiaban los pañales, ¿verdad? Que a veces somos ingratos, hermanos, con nuestros padres, después de todo lo que han hecho con nosotros. Yo no me quiero poner como ejemplo, pero yo siempre trato de apoyar a mi mamá cada vez que puedo, cada mes, con algo, porque es lo que Dios nos manda, hermanos, como hijos. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya, ¿qué? Bien. Piense si usted como hijo le está yendo mal, hermanos. Puede ser porque usted está en desobediencia a los mandamientos de Dios. ¿Cuánto honra a su padre y a su madre? ¿O vive todavía enojado con ellos? Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y seas de qué? De larga vida, dice, en la tierra que Jehová tu Dios te da. Jesús, hermanos, honró y obedeció a sus padres hasta el final. Y podemos aprender de él, hermanos, de su obediencia. Y hermanos, ¿qué cosas aprendemos de Jesús en este pasaje? En Hebreos 5:7, regresemos por favor. Mire, dice, y Cristo en los días de su carne, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, dice que fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, aquí lo que aprendemos en este pasaje es que Dios escucha a quienes, a los que le obedecen. Dios escucha, hermanos, a los que le obedecen. Hermanos, si usted no vive en obediencia al Señor, difícilmente Dios va a escuchar su oración. Usted tiene que estar en alineación y obediencia a la voluntad del Padre, hermanos, para que usted sea escuchado. Jesús dijo, yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Y por ese temor reverente, hermanos, Él fue escuchado. Mire lo que dice primero en Juan 5:15, solo escuche. Dice, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones
que le hayamos hecho. Y esto, hermanos, es cuando vivimos de acuerdo a su voluntad. Usted no tiene que tener temor, hermanos, de situaciones que pasan en la vida, porque usted está haciendo lo que el Padre le agrada. Y Jesús dijo: mi Padre no me ha dejado y está conmigo porque yo hago siempre lo que le agrada. O sea, yo vivo en obediencia. Y cuando usted vive en obediencia a Dios, usted no debe tener temor de nada, de ninguna noticia. Es que están despidiendo gente por todos lados, es que están llevando los trabajos a Estados Unidos, es que la vida está más dura, se está encareciendo, es que he escuchado cosas de la planta, es que cosas que van a suceder. Y hermanos, pero cuando usted está en obediencia a Dios, ¿sabe? Dios le escucha. Y Él va a estar con usted. No importa lo que usted escuche. Hay un pasaje que dice la Biblia que el justo dice que está confiado como un león. ¿Usted puede espantar un león? No creo, ¿verdad? Mire lo que dice, vamos a ir a buscarlo, es Salmos, capítulo 112. Salmos, capítulo 112. Puede ver las bendiciones de aquel hombre, hermanos, que vive en sujeción y obediencia a Dios. Empezando desde el versículo 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Qué significa bienaventurado? Significa feliz, dichoso. Ahí está la felicidad, hermano. La felicidad no está en el dinero, en las cosas materiales. La felicidad está vivir en temor reverente hacia Dios. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y aquí vienen las bendiciones. Dice: su descendencia será poderosa en la tierra. Leímos de un hombre ahorita en Jueces, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuántos hijos tenía? 40. ¿Y cuántos nietos? 30. Tenía 70 en total. Yo no sé qué haría usted, hermanos, con 40 hijos y 30 nietos. Dice que todos iban montados en mulos, ¿verdad? O sea, imaginen la filota de familia que venía en la calle. Qué bárbaro, ¿no? Por eso dice: su descendencia será poderosa. Y dice: y la generación de los rectos será bendita. Dice: bienes y riqueza, dice, hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Hermano, le va a faltar algo, hermanos, aquel que vive bajo la voluntad de Dios. No va a faltar nada. Y dice: resplandeció, dice, en las tinieblas, luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Dice en el 6, dice: por lo cual no resbalará jamás. No resbalará jamás. En memoria eterna, dice, será el justo. ¿Quién lo va a tener en su mente siempre? Dios va a tener en su mente siempre a ese hombre que vive en obediencia a Dios. Y después dice en el 7: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiando ¿en quién? En Jehová. Oye, es que están corriendo gente de la plaza, ya me dijeron que van a cerrarla, ya me dijeron que va a haber esto y lo otro. Pero dice: no tendrá temor de malas noticias. Porque su corazón no está confiado en las circunstancias, en los hombres, sino su corazón está confiado ¿en quién? En Dios. Hermanos, cuando usted vive en total obediencia a Dios, usted no debe tener temor de nada, porque Dios está con usted. Y Dios, hermanos, como aprendimos ahí, Dios nos escucha. Dios escucha a aquellos que le obedecen. Dice: Cristo fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué es temor reverente? Hay mucha gente que dice: es que Dios nos castiga y por eso tienes que ser obediente. Hermanos, no es así. Usted no debe tener, no debe vivir en temor a Dios o en el temor al castigo. Dice que aquel que dice que vive en temor al castigo no ha sido todavía perfeccionado el amor de Dios en él. Hermanos, el temor reverente es decir: yo no voy a hacer nada que pueda deshonrar el nombre de mi Padre. De tal manera, hermanos, que usted como esposo, como esposa, usted puede estar confiando que su esposo allá en el trabajo no va a andar con nadie más. Porque ese hombre vive, o esa mujer vive en temor reverente, ¿en quién? Hacia Dios. Y temor reverente significa que yo no le quiero fallar a quién, a mi esposa, a mi esposo o a Dios. A Dios. Porque cuando usted falla, hermanos,
No le falla a los hombres, sino le falla a ¿quién? A Dios. Y entonces significa, hermanos, que ese hombre que vive en temor de Dios, significa que ese hombre dice, el Señor me ha dado tanto, el Señor me ha amado, el Señor me ha dado la salvación, ¿cómo le puedo fallar? Tantas bendiciones que Él me ha dado, no le puedo fallar. Y hermanos, esa es la diferencia entre una persona que es creyente y una que no. La persona que no es creyente se anda cuidando ¿de quién? De los hombres. Ah, no me vayan a ver, ¿verdad? Mi esposa, no le vayan a decir a mi esposo que ando aquí y iba a otro lugar. Hermanos, nosotros que somos creyentes, vivimos en un temor reverente hacia Dios porque le amamos y no le queremos fallar. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia, hermanos. Regresamos a ese pasaje que estamos leyendo en Hebreos capítulo 5. Hebreos 5. Y dice la palabra que aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cuando dice aprendió, no quiere decir que era desobediente, ¿no? Sino que él pudo experimentar, hermanos, la obediencia en su propia carne. Hebreos 5:8. Y hermanos, desde pequeños vemos que la naturaleza del niño no es la obediencia, es la desobediencia. No está en nosotros. La obediencia, hermanos, es algo que se tiene que aprender. Y muchas veces nosotros hemos aprendido la obediencia a las malas, ¿verdad? Cuando nos han dado consejos y nos han dicho, oye, esa persona no te conviene, oye, esa decisión que estás tomando está mal, y nosotros a propósito lo hacemos y desobedecemos, ¿y qué pasa? Recibimos las consecuencias de nuestra desobediencia. Y solamente así aprendemos, a través de la mala experiencia. Decía el abuelito de mi esposa, algunos lo conocieron, el abuelito Gil, decía, hay dos maneras de aprender. Dice, a través de los consejos de Dios, de las personas que te aman, o a través de la experiencia de la vida. Y muchas veces nosotros elegimos la experiencia de la vida, decimos, no, eso a mí no me va a ir mal, a ti te fue mal, pero seguro que a mí no. Y entonces aprendes a través de la experiencia. Y dice, busque por favor Romanos 5:19. Porque la obediencia, hermanos, trae bendición. Romanos 5:19. Mire, dice, porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Usted sabe, hermanos, que un solo acto de desobediencia trajo el pecado en este mundo. Un solo acto de desobediencia. Hermanos, no es tanto, muchos dicen, es que era un fruto, ¿qué tenía que ver una manzana? O lo que haya sido que Dios les dijo que no comieran de ese árbol. El problema no fue lo que comieron o lo que no comieron, el problema que fue la desobediencia. Y hermanos, usted puede ver que la desobediencia trae consecuencias. Y nosotros estamos todavía pagando esa desobediencia de Adán. Y esa desobediencia, hermanos, nos ha contaminado a nosotros, de tal manera que nosotros, dice la palabra, que somos hijos de ira, o hijos de desobediencia, hermanos, desde Adán. Usted puede ver, hermanos, la consecuencia de nuestra desobediencia. Usted puede decir, yo soy el responsable, no pasa nada, pero hermanos, su desobediencia va a alcanzar a sus hijos. Su desobediencia va a alcanzar a todos los que están alrededor. Cuando un esposo, hermanos, decide engañar a su esposa, esa desobediencia, hermanos, trae consecuencias en la vida del mismo, porque dice que esa afrenta, dice, no será borrada jamás. Trae consecuencias en la vida de su esposa, ya no hay la misma confianza, y trae la consecuencia en la vida de sus hijos. La desobediencia trae consecuencias. Y dice la palabra, ahí donde leímos, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores.
pero también hay buenas noticias. Dice, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Jesús, ¿verdad? Jesús. Por la obediencia de uno, dice, los muchos serán constituidos justos. Hermanos, gracias a Dios por la obediencia de Cristo. Si Él no hubiera sido obediente, usted y yo no hubiéramos sido justificados. Gracias a Dios, hermanos, por la vida de nuestro Señor. Y hermanos, esa obediencia de Jesús también tuvo un precio. ¿Sabe? Dice que Él ofreció ruegos con lágrimas y clamor. ¿Sabe, hermano? Obedecer no es fácil. A Jesús le costó su vida obedecer. Hermano, usted puede imaginarse a Jesús minutos antes de ser sacrificado en el monte Getsemaní. Dice la palabra que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían. Y hermanos, esa es una enfermedad, ¿verdad? Por demasiado estrés, sus vasos capilares se empiezan a dilatar y empieza a mezclarse el sudor con la sangre. ¿Ha estado usted bajo estrés? Yo creo que todos hemos estado bajo estrés en el trabajo, en diferentes circunstancias, pero no un estrés tan extremo como el que vivió Jesús. De derramar sangre, hermanos, a través de que sus vasos de sus venas se estaban rompiendo a causa del estrés. ¿Sabes? La obediencia, hermanos, cuesta. No es fácil obedecer. Mire, busque, vamos a ir a Lucas 22, 42. Lucas 22, desde el 41, mire, dice, y él se apartó de ellos a distancia con un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí estamos viendo la obediencia de Jesús. Y dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Por eso es de la palabra que Jesús fue oído a causa de su temor reverente. El Padre le envió un ángel para fortalecerle en ese momento. Y dice, y estando en agonía, ¿qué hacía? Oraba más intensamente. Dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y esto solo lo encontramos en Lucas, este relato, porque Lucas sabe que usted era médico y él pudo distinguir esa enfermedad. Y hermanos, la obediencia de Jesús le costó su vida. Dice la palabra en Filipenses, dice que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, ¿cómo está su obediencia a Jesús? A veces nuestra obediencia es probada en cosas tan pequeñas, ¿verdad? Donde tenemos que decir la verdad o no, y no va a pasar nada, no vamos a morir, pero nuestra obediencia es probada en esas cosas tan pequeñas, hermanos, y somos hallados desobedientes. Y Jesús, hermanos, fue obediente, dice, hasta el punto de entregar su vida, hermanos, por amor a nosotros. Porque, hermanos, también hay que pagar un precio por la obediencia, porque la palabra dice, aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia, hermanos, requiere sacrificio. Y por eso muchas veces no nos gusta la obediencia, porque hay cosas que usted tiene que sacrificar para Dios. ¿Qué cosas Dios le está pidiendo en obediencia, hermanos, que usted deje? Pero que usted sabe que le gustan y no quiere dejarlas. La obediencia requiere sacrificios. Usted sabe, hermanos, con qué pecado usted batalla, pero prefiere a veces apapachar su pecado que obedecer al Señor. Hermanos, no es fácil obedecer. ¿Cómo quisiéramos que nuestros hijos fueran todos 100% obedientes, verdad? Pero no es fácil. Y así nosotros como hijos de Dios tampoco somos fáciles para obedecer. Recuerdo cuando recién me convertí al cristianismo en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Yo venía del mundo, hermanos, de ahí de muchachas, novias y todo eso, ¿verdad? Las fiestas, los bailes, la cerveza y todas esas cosas. De ahí venía ese era mi mundo. Y después que me convertí al Señor, el Señor me enseñó todas las cosas que tenía que dejar por obediencia. Y recuerdo que había una muchacha que me gustaba ahí, que bueno que no está mi esposa hoy. ¿Está grabando? Ah, no es cierto. Por ahí cerca, estaba soltero. No, las cosas viejas pasaron.
Y recuerdo que pasaba ahí y me gustaba la muchacha y la muchacha creo que le gustaba a él, no estaba uno tan feo. Y entonces, pues nos empezamos a platicar, yo le regalaba cassette cristianos, ¿verdad? Según yo, para convertirla, ¿no? Yo decía, el Señor, el alma para ti y el cuerpo ya sabes para qué. Según no quiere uno convertir a las personas, ¿verdad? Pero esa es la obra del Espíritu Santo, no de uno. Y le regalaba yo música cristiana, que predicaciones, que esto, ¿verdad? Con tal de acercarla a las cosas de Dios. Y una vez me invitó a su cumpleaños y fuimos con el primo de mi esposa, Tommy, que es pastor también. Y fuimos y llegamos, no, pues tenía música por todos lados, baile, cerveza y todo eso. Y el Espíritu Santo obró en mí y me dijo, ¿qué haces aquí? ¿Verdad? ¿Qué haces aquí? Este ya no es tu mundo. Y le digo a Tommy, vámonos, no tenemos nada que hacer aquí. Pero hermanos, la obediencia te va a llevar a tomar decisiones. Decisiones, hermanos. Dicen que este filisteo o esta filistea es la que me gusta, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra? No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y tienes que tomar decisiones. Decisiones sobre tu conducta, ¿verdad? Como cristiano. Cómo debes de comportarte en el trabajo, en todas partes. Dice la palabra que nosotros como creyentes en nuestro trabajo debemos que obedezcamos a nuestros amos terrenales, ¿verdad? Y a veces solo trabajamos al ojo. Ahí viene el jefe, ponte a hacer algo, ¿verdad? Martíllale ahí rápido. La obediencia, hermanos, nos debe llevar a tomar decisiones. Jesús, hermanos, tomó la decisión de ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿sabe qué es lo más importante de la obediencia, hermanos? La obediencia trae recompensa. Vamos ahí a Filipenses capítulo 2, versículo 9. Filipenses 2, 8 y 9. La verdad, hermanos, este es de mis versículos favoritos. Filipenses capítulo 2. Nos habla acerca de la obediencia de Jesús, pero nos habla acerca de la recompensa que el Padre le dio a causa de esa obediencia. Mire, dice en el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿hasta qué punto? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Y mira la recompensa, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es ¿qué? El Señor, para la gloria de Dios Padre. Déjeme decirle que no hay otro nombre más poderoso en este mundo que el nombre de Jesucristo. Y eso fue por causa de su ¿qué? De su obediencia. De su obediencia. Hermanos, la obediencia le va a traer bendición a su vida. ¿Quiere ser honrado? ¿Quiere ser exaltado? Tiene que usted vivir en obediencia al Padre. Muchas veces anhelamos muchas cosas, como me gustaría tener esto, lo otro, pero si vive en desobediencia a Dios, difícilmente va a conseguir. Porque Dios honra, hermanos, a los que le obedecen. Hermanos, algo muy importante que quiero hacerles énfasis es que, hermanos, si usted no vive en obediencia a Cristo, usted no es salvo. Regresamos a Hebreos 5:9. Hebreos 5:9. Mire, dice, hablando de Jesús, dice, y habiendo sido perfeccionado a través de esa obediencia, ¿verdad? Vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Hermanos, no puede haber un cristiano que es salvo y viva en desobediencia constante al Señor. No digo que no pequemos, sí pecamos, ¿verdad? Mientras estamos en nuestro cuerpo, pero una cosa es pecar y otra cosa es
pecar deliberadamente y vivir en el pecado todo el tiempo y vivir en desobediencia todo el tiempo. Por eso es de la palabra, si alguno hubiere pecado, ahora sí como dijo el chavo, se le chispoteó, ¿verdad? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero hermano, usted no puede decir que es cristiano y vive siempre en desobediencia a Cristo. Por eso dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Hermanos, ¿cómo sabe que usted es salvo? Porque usted vive en obediencia a Jesús. Hermanos, porque Jesús es su ¿qué? Señor. Y este, hermanos, es un error que se ha cometido en las iglesias por mucho tiempo. Decir, hermano, levante la mano para que usted sea salvo. Hermano, usted tiene que tomar una decisión y permitir que Jesús sea su Señor. Hermano, nadie quiere al infierno, todos quieren que Jesús sea su Salvador, pero no quieren someterse a Jesús como su Señor. Pero aquí dice, Jesús es autor de eterna salvación, pero solo aquellos que le obedecen. O sea, que han tenido a Jesús o que tienen a Jesús como su Señor. Esa es la diferencia. Muchos solo tienen a Jesús como Salvador. Pero no puedes tener a Jesús como Salvador y no tenerlo como Señor. Mira, en Romanos 10:9 lo sabemos de memoria. Dice que si confesares que Jesús es ¿qué? El Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero te tienes que confesar que Jesús es tu Señor. Hermanos, ¿es Jesús su Señor? ¿Vive en obediencia completa a Él? Es una pregunta que usted tiene que hacerse. ¿Es Jesús el Señor de mi vida, de mi corazón? ¿Yo vivo en completa dependencia y obediencia a Él? Entonces usted, hermanos, para usted Jesús es el autor de eterna salvación en su vida. Y si no, hermano, usted tiene que cuestionarse. Yo prefiero que usted se cuestione su salvación hoy y no en el infierno. Usted diga, es que nadie me dijo que yo tenía que vivir en obediencia a Cristo. Nadie me dijo que yo tenía que tener a Jesús como el Señor de mi vida. Yo prefiero que se cuestione hoy aquí que estamos en vida. Porque muchas veces agarramos el cristianismo como cualquier religión, ¿verdad? Que vas y te reúnes un domingo en la iglesia, te das tu persinada y sales afuera como cualquier, igual o peor. Ese no es el cristianismo. El cristianismo es vivir en obediencia a Jesús. Eso es lo del cristianismo, vivir en obediencia a Jesús. Así como Jesús se sujetó al Padre, hermanos, y el Padre le ha dado toda autoridad sobre esta tierra, y usted tiene que vivir en obediencia a Jesús. Por eso dice la palabra, para que toda rodilla se doble delante del Señor y confiese que Jesús es el Señor. Confiesa usted que Jesús es su Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, hermanos, que imitemos la obediencia de Jesús. Piense usted, hermanos, en qué cosas le falta de obedecer a Jesús. ¿Qué cosas el Señor le está demandando que quiere que usted le obedezca? ¿Qué cosas le está pidiendo que el Señor deje, verdad, de su vida? Y usted pueda vivir en temor reverente y en obediencia a Dios a partir de hoy. Vamos a terminar con una oración, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos en respeto al Señor, a su palabra. Y vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor, que nos exhorta, que nos anima a vivir en obediencia. En la obediencia no hay temor, porque como Jesús dijo, el Padre no me ha dejado solo. Y hermano, usted sabe que Dios no le ha dejado solo, a pesar de que su obediencia no ha sido buena, ni como debería de ser. Pero cada día el Señor demanda más obediencia de nosotros, más sometimiento a su voluntad, porque es tiempo que dejemos aquellas cosas que lastiman al Señor. ¿Sabe? Él entregó su vida hasta la muerte por usted, hasta la última gota de su sangre por amor a usted. Pero muchas veces nosotros seguimos fallándole, seguimos crucificándole una y otra vez con nuestra desobediencia,
por nuestro pecado. Hoy tiene que usted tomar una decisión y decidir si Jesús es su Señor. Si de verdad es su Señor, usted confiéselo hoy con sus labios, como dice la palabra, y decirle: Señor, hoy entiendo que necesitas ser tú el Señor de mi vida y que necesito vivir en obediencia a ti, porque eso me va a traer a mí bendición, me va a traer la salvación, me va a traer a mí que no viva en temor, me va a tener a mí bendición espirituales y materiales en este mundo cuando vivo en obediencia a ti, porque sé que nada me va a faltar, porque tú estarás siempre conmigo. Pero Señor, entiendo que tengo que obedecer. Entiendo que hay cosas que ya no puedo seguir haciendo delante de tus ojos, porque tú quieres hoy mi obediencia. Y Señor, yo quiero que hoy tú seas el Señor de mi vida. Y quiero vivir en obediencia a ti, Señor. Ayúdame, sé que no puedo solo, no puedo sola. Te necesito, Señor. Habrá alguien que quiera hacer este compromiso hoy, no delante de mí, delante de los hombres, sino delante de Dios. Levante su mano si está seguro, si está segura. Si no está seguro, mejor no lo haga. Porque tenemos que ser sinceros con el Señor. ¿Habrá alguien que quiera ser sincero con el Señor? Gracias, hermano. Gracias, hermano, ahí atrás. Gracias, hermano, aquí al frente. Gracias, hermano, ahí atrás. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Señor, entrego estas almas. Tú ves, Señor, su corazón. Tu palabra, Señor, y tu Espíritu precioso, Señor, ha tocado nuestras vidas. Porque, Señor, reconocemos que no hemos sido obedientes como deberíamos de serlo, Señor. Sin embargo, Señor, tú has sido paciente con nosotros, misericordioso, Señor. Gracias, Señor, por tu paciencia hasta hoy. Sabemos que nos hemos equivocado muchas veces, Señor, y tenemos hoy en día las consecuencias, Señor, de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia. Pero hoy, Señor, hacemos votos de obediencia, Señor, delante de ti. Señor, renovamos, Padre, nuestros votos de obediencia. Queremos, Señor, que tú seas el Señor de nuestro corazón. Y tu palabra dice que si hacemos eso, vamos a vivir confiados. No tendremos temor de malas noticias, Señor, porque nuestra confianza está en ti, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú reinas hoy en nuestra vida y en nuestro corazón, porque tú tienes el timón, Señor, de nuestra vida, y estamos seguros en ti hoy, Padre. Lo que venga en el futuro, Señor, no nos causa temor, porque tú guías nuestro corazón el día de hoy. Gracias, Padre, te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.